Te vendieron la historia de una victoria definitiva, una operación militar relámpago, precisa, irreversible. El mensaje era claro. Estados Unidos recuperaba el control absoluto de su zona de influencia histórica. Washington había hablado, y el hemisferio occidental debía escuchar. Los titulares internacionales lo celebraron como punto de inflexión. Analistas en cadenas estadounidenses hablaban de restauración del orden hemisférico. Expertos en think tanks de Washington declaraban el fin de la expansión euroasiática en América Latina. La narrativa era unánime. Después de años de erosión estratégica, finalmente Estados Unidos había trazado una línea roja efectiva. La narrativa oficial sonaba impecable. Después de años de expansión china en América Latina, después de décadas de presencia rusa, silenciosa pero persistente, después de meses de advertencias diplomáticas ignoradas, finalmente llegaba la respuesta contundente. Una demostración de fuerza que restablecería las jerarquías tradicionales. El retorno al orden natural hemisférico. América como zona de influencia exclusiva estadounidense, exactamente como había sido concebida hace 2 siglos. Las primeras 72 horas parecieron confirmar ese guión. Reacciones internacionales contenidas, sin escalada militar inmediata, diplomacia europea cautelosa, pero no confrontacional, victoria política consumada, hegemonía restaurada, mensaje enviado a Beijing y Moscú. Pero 13 días después de esa operación, Moscú respondió, y su respuesta no fue defensiva, fue expansiva. No hubo condena dramática, no hubo amenaza de retaliación, no hubo movilización militar reactiva. Hubo algo más inquietante, indiferencia estratégica. Como si la operación estadounidense fuera irrelevante para los planes rusos en el hemisferio occidental. La administración estadounidense diseñó una doctrina con nombre propio. No es casualidad que evocara directamente al presidente que en 1823 declaró América Latina fuera del alcance europeo. La intención era explícita: restaurar la preeminencia hemisférica absoluta. No como aspiración retórica, sino como imperativo estratégico ejecutable. Los documentos de Estrategia de Seguridad Nacional publicados en diciembre del año pasado especifican sin ambigüedad que cualquier actor no hemisférico con presencia estratégica en la región será considerado amenaza directa. El lenguaje diplomático es deliberadamente intimidatorio. No habla de competencia, habla de incompatibilidad existencial. No sugiere gestión de rivalidades. Exige exclusión total de competidores. El marco conceptual es claro. El hemisferio occidental constituye el espacio geográfico natural de influencia estadounidense. Cualquier presencia significativa de potencias euroasiáticas en ese espacio representa desafío intolerable a intereses vitales estadounidenses. La solución propuesta es igualmente clara. Presión diplomática escalonada hasta uso de fuerza, si fuera necesario, para restaurar preeminencia. La lógica parecía sólida. Si Europa en el siglo XIX pudo ser mantenida fuera del hemisferio occidental mediante declaraciones unilaterales respaldadas por superioridad naval británica y estadounidense, ¿por qué no podría replicarse el mismo esquema contra potencias euroasiáticas en pleno siglo XXI? La premisa asumía que la correlación de fuerzas globales seguía favoreciendo abrumadoramente a Washington, que la superioridad militar estadounidense era suficiente disuasión, que ningún competidor estratégico se arriesgaría a confrontación directa por mantener presencia en zona periférica a sus intereses vitales. La narrativa contaba con precedentes históricos aparentemente sólidos. Durante la Guerra Fría,
La Unión Soviética nunca estableció presencia militar permanente significativa en América Latina continental. La crisis de los misiles cubanos de 1962 demostró que Washington estaba dispuesto a escalada nuclear antes que aceptar bases soviéticas en el hemisferio occidental. Y Moscú retrocedió. Esa memoria histórica reforzaba la confianza de que presión suficiente produciría retroceso equivalente de Rusia y China en 2026. Además, existía cálculo económico favorable. Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial para México, Centroamérica y varios países sudamericanos. El dólar domina transacciones financieras regionales. Las cadenas de suministro están profundamente integradas con la economía estadounidense. Esa interdependencia económica, argumentaban los estrategas de Washington, limitaba severamente el margen de maniobra de gobiernos latinoamericanos para desafiar abiertamente preferencias estadounidenses. Y durante 3 días, entre el 3 y el 6 de enero, esa narrativa pareció sostenerse. Una operación militar exitosa, reacciones internacionales contenidas, ninguna escalada inmediata. Victoria política anunciada. Hegemonía restaurada. Mensaje enviado. Línea roja trazada. Excepto que la hegemonía no se restaura con una sola operación militar. Se sostiene mediante capacidad económica, tecnológica, financiera y diplomática sostenida. Y en cada una de esas dimensiones, la correlación de fuerzas ha cambiado radicalmente desde 1823. También desde 1991, incluso desde 2016. Aquí comienza el problema real, no con lo que ocurrió el 3 de enero, sino con lo que no ocurrió después. Washington esperaba resignación internacional, obtuvo articulación estratégica acelerada, esperaba aislamiento del objetivo militar, obtuvo multiplicación de vínculos alternativos, esperaba demostración de fuerza disuasoria, obtuvo evidencia de límites operativos. La brecha entre expectativa y resultado no es técnica, es estructural. El 16 de enero, menos de 2 semanas después de la operación venezolana, el presidente ruso no condenó la acción estadounidense, la ignoró, y mientras la ignoraba, anunció profundización de vínculos estratégicos con América Latina. No como reacción defensiva, como expansión planificada. Como si la operación del 3 de enero fuera ruido de fondo irrelevante para los objetivos estratégicos de largo plazo de Moscú en el hemisferio occidental. Esa indiferencia calculada es más devastadora que cualquier condena diplomática. Una condena reconoce la acción como significativa. La indiferencia niega relevancia estratégica. Y cuando una potencia nuclear declara vínculos hemisféricos más profundos, sin siquiera mencionar la operación militar estadounidense que supuestamente debía intimidarla, el mensaje es claro. La línea roja trazada por Washington no es reconocida como límite operativo. La secuencia temporal es reveladora. El 4 de enero, condenas diplomáticas estándar desde Beijing y Moscú. Lenguaje previsible, tono medido, sin amenazas de retaliación inmediata. El 15 de enero, silencio ruso sobre propuestas estadounidenses de extensión de tratados nucleares. Ninguna aceptación, ningún rechazo explícito, simplemente ausencia de respuesta. El 16 de enero, declaración de intensificación de presencia hemisférica rusa, sin referencia alguna a supuestas líneas rojas estadounidenses. ¿Qué significa ese silencio estratégico sobre los tratados nucleares? Significa que Rusia no está respondiendo a la doctrina Monroe renovada. Está operando como si esa doctrina careciera de relevancia operativa. Y esa es la fractura fundamental. Una doctrina solo funciona cuando los destinatarios la reconocen como límite efectivo. Cuando el adversario simplemente ignora el ultimátum
y continúa expandiendo presencia estratégica, la doctrina no ha fallado tácticamente, ha fallado conceptualmente. Pero hay una dimensión más profunda y más inquietante. El 15 de enero, Moscú dejó sin respuesta la propuesta estadounidense sobre control de armas nucleares. No la rechazó formalmente, simplemente no respondió. Y, un día después, anunció mayor presencia en América Latina. Esa combinación no es coincidencia diplomática, es señalización deliberada. Rusia está estableciendo que su presencia hemisférica y la cooperación nuclear con Estados Unidos son variables relacionadas. Si Washington presiona en América Latina, Moscú no escalará militarmente en América Latina. Escalará estratégicamente en el ámbito nuclear. No despliegue de armas nucleares en el hemisferio occidental, sino erosión de arquitectura de control de armas que limita arsenales estratégicos de ambas potencias. Esa es una forma de presión que ninguna operación militar puntual puede neutralizar y que crea riesgos escalatorios que trascienden completamente el teatro hemisférico original. Washington puede ejecutar operaciones militares exitosas en Venezuela, pero no puede obligar a Rusia a renovar tratados de control nuclear. Y la ausencia de esos tratados aumenta riesgos de carrera armamentista nuclear que Estados Unidos tampoco puede costear indefinidamente. Eso no estaba en los cálculos iniciales de enero. La operación militar fue planificada asumiendo que las consecuencias se limitarían al teatro latinoamericano, que Beijing y Moscú podrían protestar diplomáticamente, pero no responderían de formas que aumentaran riesgos para intereses vitales estadounidenses fuera del hemisferio occidental. Esa premisa se reveló incorrecta en menos de 2 semanas. China, por su parte, adoptó estrategia diferente pero igualmente efectiva. No hubo declaraciones dramáticas, hubo anuncios técnicos, nuevos acuerdos de financiamiento para infraestructura en Brasil, expansión de líneas de crédito para Argentina, aceleración de negociaciones comerciales con Chile, cada uno individualmente insignificante. Colectivamente, un mensaje. La presión estadounidense no detendrá la expansión económica china en América Latina. La ajustará, la diversificará, pero no la detendrá. Y esos anuncios técnicos tienen consecuencias prácticas inmediatas. Cada nuevo acuerdo de financiamiento chino reduce dependencia latinoamericana de instituciones financieras dominadas por Washington. Cada expansión de líneas de crédito aumenta margen de maniobra de gobiernos regionales para resistir condicionalidades estadounidenses. Cada aceleración de negociaciones comerciales profundiza interdependencia económica que hace más costoso para esos gobiernos alinearse completamente con presiones de Washington. La fractura no es que la operación militar fracasara, es que la operación militar fue irrelevante para detener las dinámicas estructurales que debía revertir. La operación del 3 de enero no fue un fracaso militar. Fue un éxito táctico con consecuencias estratégicas contraproducentes. Y esa es precisamente la trampa de la fuerza unilateral en un mundo donde ya no existe un hegemón indiscutible. Cada acción coercitiva estadounidense que no genera sometimiento regional genera el efecto opuesto. Legitimación de alternativas estratégicas. Cada ultimátum que es ignorado sin consecuencias inmediatas erosiona la credibilidad disuasoria futura. Cada demostración de fuerza que no detiene la expansión rival multiplica la percepción de límites operativos. La doctrina Monroe funcionó durante 2 siglos porque Estados Unidos tenía capacidad absoluta de excluir competidores del hemisferio occidental. Esa capacidad ya no existe, no porque Estados Unidos sea débil militarmente, sino porque sus competidores estratégicos tienen suficiente poder económico
tecnológico y financiero para ofrecer alternativas reales que ninguna amenaza militar puede eliminar completamente. China no necesita bases militares en América Latina para ejercer influencia estructural. Necesita acuerdos comerciales, inversiones en infraestructura, financiamiento de proyectos estratégicos. Y esos flujos económicos no pueden ser detenidos mediante operaciones militares puntuales. Pueden desacelerarse temporalmente, no eliminarse estructuralmente. Rusia no necesita presencia militar masiva en el hemisferio occidental para erosionar la preeminencia estadounidense. Necesita acuerdos energéticos, transferencia de tecnología militar, cooperación nuclear civil, vínculos diplomáticos sostenidos. Y ninguno de esos elementos puede ser neutralizado mediante una sola demostración de fuerza. Aquí está la paradoja devastadora. La acción del 3 de enero debía intimidar. Terminó legitimando. Debía demostrar costos insostenibles de desafiar a Washington. Demostró costos manejables con respaldo estratégico adecuado. Debía restaurar hegemonía. Aceleró multipolaridad. Más ruido que resultados. Una victoria militar, no estratégica. Un éxito anunciado en enero que en febrero ya parece insuficiente. ¿Por qué esto importa en Bogotá, Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago? ¿Por qué debería importarle a un comerciante en 1977 Lima, a un trabajador industrial en Sao Paulo, a un agricultor en Honduras? Porque cada gobierno latinoamericano ahora enfrenta la misma pregunta. ¿Subordinación completa a Washington garantiza seguridad? ¿O subordinación completa a Washington garantiza vulnerabilidad cuando las correlaciones de fuerza globales siguen cambiando? Y esa pregunta no es abstracta. Tiene consecuencias inmediatas para empleo, inversión, precios, seguridad nacional. La operación venezolana envió un mensaje, pero Moscú y Beijing también enviaron mensajes. Y esos mensajes no fueron de retirada, fueron de persistencia, de permanencia, de expansión incluso bajo presión. Y esa combinación de señales crea dilema estratégico para cada gobierno regional. Para México, esto significa que la presión estadounidense sobre políticas migratorias, energéticas y de seguridad no disminuirá. Washington seguirá exigiendo alineamiento en temas sensibles, pero también significa que las alternativas económicas con Asia no desaparecerán aunque Washington intensifique sus demandas. China seguirá ofreciendo financiamiento, tecnología, mercados. Rusia seguirá ofreciendo energía, armas, cooperación nuclear civil. La pregunta ya no es si México puede resistir presión estadounidense. La pregunta es si puede balancear múltiples presiones simultáneas sin colapsar su margen de maniobra soberano. Si puede mantener vínculos económicos con Estados Unidos mientras expande relaciones con Asia sin provocar retaliación estadounidense que dañe esos mismos vínculos económicos. Es equilibrismo estratégico sin red de seguridad. Para Brasil, la ecuación es diferente, pero igualmente compleja. Brasil ya es socio comercial principal de China en América del Sur. Las exportaciones brasileñas de soja, mineral de hierro, petróleo hacia mercados chinos sostienen superávits comerciales significativos. Pero Brasil también necesita tecnología estadounidense, inversión europea, acceso a mercados occidentales para manufacturas de mayor valor agregado. La operación venezolana le recordó a Brasilia que Washington sigue dispuesto a usar fuerza militar unilateral en el hemisferio occidental. Pero la respuesta rusa y china le demostró que esa fuerza no es suficiente para revertir tendencias estructurales de diversificación de vínculos estratégicos. Brasil puede continuar profundizando lazos con Beijing y Moscú, pero debe calcular cuidadosamente hasta qué punto antes de provocar respuesta estadounidense
que afecte intereses vitales brasileños. Colombia enfrenta su propio dilema. Como aliado histórico de Washington, con presencia militar estadounidense significativa, Colombia tiene menos margen de maniobra que Brasil. Pero Colombia también observa que Venezuela resistió presión estadounidense extrema durante años, precisamente porque contaba con respaldo ruso y chino. Y esa lección no es irrelevante para Bogotá. Si Colombia necesitara resistir presión estadounidense futura sobre temas donde sus intereses nacionales divergieran de preferencias de Washington, ¿tendría alternativas? La respuesta hasta enero era ambigua. Después de enero, la respuesta es más clara. Alternativas existen, pero vienen con costos significativos y riesgos de escalada que pocos gobiernos colombianos estarían dispuestos a asumir. Argentina, Chile, Perú enfrentan versiones similares del mismo dilema estratégico. Necesitan inversión china para infraestructura. Necesitan mercados asiáticos para exportaciones. Necesitan diversificación de socios para reducir vulnerabilidad a shocks económicos de cualquier socio único. Pero también necesitan mantener relaciones funcionales con Washington para acceder a financiamiento internacional, tecnología avanzada, cooperación en seguridad. Y enero les demostró que intentar balancear esas necesidades contradictorias será cada vez más difícil mientras Washington, Beijing y Moscú intensifiquen competencia por influencia hemisférica. Para Centroamérica y el Caribe, las implicaciones son aún más directas. Estos países tienen menos capacidad de maniobra autónoma que Brasil o Argentina. Su dependencia económica de Estados Unidos es estructural, no coyuntural. Remesas desde Estados Unidos sostienen porcentajes significativos de PIB nacional. Exportaciones hacia Estados Unidos emplean sectores industriales completos. Seguridad migratoria depende de cooperación estadounidense. Pero China también está presente, financiando puertos, carreteras, proyectos energéticos, ofreciendo alternativas a instituciones financieras tradicionales dominadas por Washington. Y cada proyecto chino aumenta ligeramente el margen de maniobra de esos gobiernos para negociar condiciones con Washington. No suficiente para independencia real, suficiente para complicar cálculos estadounidenses sobre cuánta presión aplicar antes de empujar a un gobierno centroamericano hacia alineamiento excesivo con Beijing. ¿Qué significa eso para los precios de alimentos en Lima? Significa que la estabilidad de cadenas de suministro globales depende cada vez más de si los tres polos estratégicos principales logran evitar confrontación directa. Y enero demostró que esa confrontación no está evitándose. Está desplazándose hacia teatros donde cada polo tiene ventajas tácticas. ¿Qué significa para las remesas en Centroamérica? Significa que cualquier escalada diplomática entre Washington y Beijing afecta directamente los flujos comerciales que sostienen economías regionales. No son variables separadas. Son dimensiones interconectadas de un solo sistema global cada vez más fracturado. Una guerra comercial entre Estados Unidos y China aumenta costos de importaciones centroamericanas, reduce inversiones, desacelera crecimiento. Y eso se traduce en menos empleos, menores salarios, mayor presión migratoria. ¿Qué significa para la inversión extranjera en toda la región? Significa incertidumbre estructural, porque los inversionistas no saben si dentro de 6 meses Washington impondrá sanciones adicionales contra países que profundicen vínculos con China, o si Beijing retaliará con restricciones comerciales contra países que mantengan alineamiento preferencial con Washington, o si Moscú escalará presiones en otros ámbitos geopolíticos
que aumenten riesgos generales. Y esa incertidumbre tiene precio. Crecimiento económico más lento, empleos no creados, proyectos pospuestos, capitales que prefieren mercados más estables. La soberanía no es abstracta. Es la capacidad de tomar decisiones nacionales sin veto externo. Y lo que enero demostró es que esa capacidad está bajo presión extrema para cada gobierno latinoamericano. No solo desde Washington, también desde Beijing y Moscú, cada uno ofreciendo alternativas con sus propios condicionamientos implícitos, sus propias expectativas de alineamiento, sus propias presiones. Cuando esas expectativas no se cumplen, América Latina no ganó margen de maniobra en enero. Perdió ilusiones sobre la estabilidad del orden hemisférico que había prevalecido desde 1991. Y perder ilusiones es doloroso. Pero también es el primer paso hacia estrategias más realistas, hacia reconocimiento de que el mundo multipolar no es liberación de presiones externas, es multiplicación de presiones externas que requieren navegación más sofisticada, más costosa, más arriesgada. Escenario optimista. Washington reconoce que la fuerza unilateral tiene rendimientos decrecientes, ajusta su estrategia hacia diplomacia económica competitiva, y América Latina navega la multipolaridad, aprovechando ofertas de los tres polos sin subordinarse a ninguno. Probabilidad baja. Nada en la retórica oficial estadounidense sugiere ese giro estratégico inminente. Escenario desestabilizador. Cada polo intensifica presiones coercitivas. América Latina se fragmenta entre bloques alineados, y la región se convierte en teatro de confrontación proxy permanente con crisis recurrentes. Probabilidad moderada. Las dinámicas actuales apuntan en esa dirección si no hay correcciones mayores. Escenario más probable. Inestabilidad administrada. Estados Unidos mantiene presión hemisférica sin capacidad de excluir completamente a competidores. China y Rusia expanden presencia económica sin capacidad de desplazar completamente influencia estadounidense. América Latina desarrolla equilibrios frágiles entre los tres polos, con crisis periódicas pero sin ruptura sistémica total. Ese tercer escenario no es tranquilizador, es estresante. Significa volatilidad sostenida, presiones cruzadas permanentes, margen de error reducido para políticas nacionales. Pero también significa que no hay colapso inmediato ni subordinación completa. La multipolaridad no es panacea, es complejidad operativa aumentada. Más opciones, pero también más presiones. Más autonomía potencial, pero también más riesgos de error estratégico. América Latina ingresó a un periodo donde cada decisión de política exterior tiene implicaciones inmediatas para seguridad, economía, tecnología, y nadie tiene manual de instrucciones para navegarlo exitosamente. Porque este orden mundial tripolar no tiene precedentes directos. No es la Guerra Fría con dos bloques claramente definidos. Es algo más fluido, más inestable, más difícil de administrar. La operación del 3 de enero demostró algo que Washington no quería demostrar, que la fuerza militar sigue siendo instrumento disponible, pero ya no es instrumento suficiente para restaurar hegemonía hemisférica, que la superioridad militar táctica no se traduce automáticamente en control estratégico sostenible cuando los adversarios tienen capacidad de respuesta asimétrica en múltiples dominios. La respuesta de Moscú, el 16 de enero, demostró algo que muchos gobiernos latinoamericanos no querían enfrentar, que las alternativas al alineamiento con Estados Unidos son reales, pero vienen con sus propios costos y condicionamientos, que la multipolaridad no es liberación de presión externa, sino multiplicación de presiones externas
que deben ser navegadas simultáneamente, que la autonomía estratégica requiere capacidades políticas, económicas y diplomáticas que pocos gobiernos regionales poseen actualmente. Y la combinación de ambas demostraciones señala algo que nadie quería admitir, que el orden hemisférico, que prevalecía desde hace 3 décadas, ya no existe. No colapsó dramáticamente en una crisis única. Se erosionó progresivamente, año tras año, acuerdo comercial tras acuerdo comercial, inversión tras inversión, hasta que enero hizo evidente lo que venía ocurriendo silenciosamente desde hace años. América Latina no eligió este momento de transición histórica, pero debe navegarlo, y navegarlo sin ilusiones sobre la benevolencia de ninguno de los 3 polos estratégicos. Porque ni Washington, ni Beijing, ni Moscú están priorizando los intereses latinoamericanos por encima de sus propios objetivos geopolíticos. Están priorizando sus propios intereses nacionales, y corresponde a los gobiernos regionales defender los propios sin subordinarse completamente a agendas externas diseñadas para servir intereses de otros. Eso no es antiamericanismo reflexivo, no es apología del modelo chino, no es alineamiento automático con Rusia, es realismo estratégico básico en un mundo donde las zonas de influencia exclusiva ya no son sostenibles unilateralmente, donde la interdependencia económica global limita la efectividad de amenazas militares, y donde cada polo de poder necesita cooperación de otros actores para alcanzar sus objetivos. El orden que emerge no será más justo necesariamente. Será más complejo, más inestable, más difícil de navegar. Pero también será un orden donde gobiernos latinoamericanos tendrán más opciones que en cualquier momento desde la Segunda Guerra Mundial. Opciones no son garantías de éxito, son oportunidades que pueden ser aprovechadas o desperdiciadas según la calidad del liderazgo político regional. Enero fue el momento donde la transición hacia ese nuevo orden se hizo innegable.